Llévame a donde vas. Tenemos que hablar de un tema que despertó preocupación por un sector, críticas por otro lado la semana pasada, porque se inició una viralización y justamente lo que vamos a hablar más adelante, cómo saber cuándo un mensaje es real y cuándo un mensaje es falso. ¿Cuál fue el tema? Por WhatsApp, por redes sociales empezaron a circular supuestos textos que serían proveídos por el Ministerio de Educación y Ciencias para introducir temas de ideología de género, educación sexual en la malla curricular del Ministerio de Educación y Ciencias. Esto automáticamente despertó la alarma, especialmente en sectores religiosos. Tal el punto llegó a cierta gravedad que se tuvo que emitir una aclaración. Esto no es cierto, esto surgió, quién sabe de dónde, se tendría que investigar. Bueno, mucha alarma en algunos sectores, pero en el siguiente informe vamos a recapitular estos acontecimientos y cómo estamos hoy, y luego ya hablamos del tema de cómo saber cuándo un mensaje es real y falso. Un intenso debate se ha iniciado la semana pasada ante el rumor de un supuesto plan de introducir temas referentes a la ideología de género y la educación sexual en la malla curricular del Ministerio de Educación y Ciencias. Numerosas organizaciones, especialmente religiosas, han salido al paso de estos rumores, denunciando por todos los medios su repudio a la posible iniciativa, incluso convocando a manifestaciones y encuentros para combatir a lo que consideran un ataque a la familia y a la vida. El Ministerio de Educación y Ciencias ha emitido un comunicado en donde aclara que como ente rector de la educación paraguaya, garantiza el respeto a los valores tradicionales de la familia y la igualdad de derechos. El ministro Enrique Riera también ha desmentido la posibilidad, respondiendo a los internautas desde su cuenta de Twitter, negando que los documentos y textos que han circulado hayan sido elaborados por el MEC. Bueno, y hay que aclarar entonces, el ministro incluso a través de su Twitter salió a desmentir que estos documentos sean proveídos por el Ministerio de Educación y Ciencias. De todas maneras, hay grupos religiosos de distintas confesiones cristianas que organizan manifestaciones, marchas, charlas para hacer una defensa de lo que ellos consideran una defensa a la familia y a la vida. Un debate que en algún momento se tiene que dar porque es necesario un programa de educación sexual también en las escuelas, porque ellos dicen, muchos dicen, esto tiene que estar exclusivamente a cargo de los padres, pero hay que decir que generalmente los padres no hablan de estos temas con sus hijos y es muy importante, separando los tantos, obviamente. Llévame a donde vas.